Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Queremos agradecerte el privilegio que tenemos de estar delante de ti. Hemos venido a darte toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Muchas gracias por esa salvación tan grande que hemos recibido por tu gracia a través de la muerte de Jesús el Cristo en la cruz a nuestro favor. Gracias porque a través de nuestra fe en Él somos tus hijos y tú nos guardas, nos guías, nos proteges. Padre, recibe toda la gloria. Que en este momento estés quebrantando todo el poder de la oscuridad. Que en este momento estés quitando todo afán, toda preocupación, toda ansiedad en nuestras vidas y que podamos mirarte solo a ti. Padre, te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que encontramos en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 9. Dice la preciosa palabra del Señor. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra que cada día nos das solo por tu gracia. Tu palabra es viva y eficaz y es en verdad más cortante que una espada de doble filo. Que a través de ella estés dándonos la verdadera sanidad, que a través de tu palabra nos des la dirección correcta para cada una de nuestras vidas, que podamos estar experimentando esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo, para que la luz del Evangelio esté iluminando a través de nuestras vidas en cada lugar que tú nos has puesto, y especialmente que podamos traspasar este precioso Evangelio a las siguientes generaciones. Gracias porque siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. A veces estamos en medio de graves dificultades y no sabemos muy bien cómo deberíamos recibir respuesta. David, él enfrentó muchísimas dificultades, quizás dificultades que nunca deberíamos enfrentar. Lo quisieron matar como 5 veces. No es cualquier cosa, ¿verdad?, que te quieran quitar la vida. En este pasaje vemos que él regresaba de vencer a Goliat.
y las mujeres cantaban alegres, agradecidas. Hicieron ese cántico. Saúl, que era el rey, decían, hirió a miles, pero David hirió a 10.000. La gente estaba muy contenta y agradecida por esa obra que Dios había hecho a través de David, ¿verdad? Pero al escuchar esto, el rey Saúl, pues se sintió mal, hasta el punto que él como rey, con todo su ejército y respaldo, ya quería matar a David. Y no es fácil, ¿verdad?, que alguien esté en contra nuestra, y más todavía, imagínense, un rey con todo su ejército. Pero, ¿cómo puede ser que David, siendo joven, teniendo enfrente a ese rey que lo quería matar con su ejército, pasando graves dificultades, cómo puede ser que él tuvo victoria, no solo victoria, sino que tuvo grandes respuestas? ¿Cuál era el secreto de David? ¿Cuál es el secreto que también nosotros debemos de poseer? David conocía muy bien lo que es la verdadera oración, lo que es el verdadero culto. Y ese era el secreto de David. Es el secreto que tenemos que experimentar. Él era, como nosotros, los que han quedado, el remanente de Dios. En cada época, Dios por su gracia, Él escoge, salva, capacita, utiliza a los que han quedado. Parecen débiles, parece incluso que no pueden hacer nada, pero Dios nos ha llamado como su remanente, y David era un remanente en su época. Por eso, el que conocía la oración, el culto correcto, él pudo ser utilizado grandemente por Dios. David, él oraba y descubría ese plan de Dios. Dios tiene un plan absoluto para nuestras vidas, y si estamos entrando como David en esa verdadera oración, en ese culto verdadero, vamos a poder estar entendiendo cuál es el plan absoluto de Dios para nuestras vidas. A través del profeta Samuel, Dios le dijo, lo ungió y le dijo que iba a ser rey. Era muy joven, pero él ya sabía cuál era el plan absoluto que Dios tenía para su vida. Por eso él oraba, sabiendo que Dios ciertamente iba a cumplir su palabra, lo iba a levantar como un gran rey. Vemos cómo Saúl, siendo el rey, se enojó, se sintió mal cuando estaban alabando a David. Él realmente tenía ese corazón donde estaba pensando en su fama, en su poder, cosas físicas, materiales. Ese es el culto incorrecto. Teniendo ese corazón, una vida todavía centrada en nosotros, buscando oraciones centradas en nosotros, eso es el culto incorrecto. Son oraciones incorrectas, físicas. Hay que salir de ahí. Por eso Saúl, aunque era rey, por hacer ese culto incorrecto, tuvo problemas continuamente. No funciona ese culto incorrecto, hay que salir de ahí. Pero tenemos que conocer el culto verdadero. Pablo nos ha escrito en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ciertamente hay que entregar toda nuestra vida para Dios, salir de nuestro yo, de nuestros propios planes, deseos. Eso no funciona, es el culto incorrecto. Y el culto verdadero es entregar toda nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, para Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el verdadero culto. Y ciertamente ese era el culto que cada día experimentaba el remanente David. Por eso David, él oraba siempre a Dios, conforme al plan de Dios. Y tenemos que tener esa oración. Él, mientras era pastor, él estaba orando continuamente, dando gracias, agradecido a Dios, porque él realmente tenía esa fuerza espiritual.
Y si como David estamos restaurando esa oración, ese culto verdadero, vamos a tener ese poder espiritual, que vamos a poder estar agradecidos en todo. Y 24 horas, él mientras pastoreaba, mientras estaba laborando, pues él estaba siempre en comunión con Dios, dando culto 24 horas. De esa manera, él sabía que todos los acontecimientos que enfrentaba estaban dentro del plan absoluto de Dios. David siempre daba toda la gloria a Dios, siempre tenía esa acción de gracias, y Dios nos ha creado para glorificarle, para darle culto. Por eso tenemos que estar agradecidos como David. Pero ¿por qué no estamos agradecidos siendo hijos de Dios? Porque realmente no tenemos fuerza espiritual. Estamos intentando llenarnos de otras cosas y ahí en ese momento perdemos fuerza espiritual. Satanás nos engaña, ¿verdad? Y empezamos, en vez de agradecer, a quejarnos. Es lo que nos ocurre siempre. Pero David no. Él cada día disfrutaba de ese culto verdadero y estaba siempre agradecido por todo. Todo lo que le ocurría, él sabía que era para cumplir el plan absoluto de Dios, para llegar a ser rey, como Dios realmente así cumplió, porque Dios siempre, siempre cumple su palabra, su pacto. Por eso que puedan estar restaurando como David ese culto correcto y poder descubrir a través de la oración, de la palabra, cuál es ese plan, ese pacto que Dios tiene para nuestras vidas, ese propósito absoluto por el cual Dios nos ha llamado, nos ha salvado y está preparando nuestras vidas. David pudo experimentar la oración del peregrino. En Hebreos capítulo 11, versículo 13, ahí habla que somos extranjeros, peregrinos, que estamos de paso en este mundo. No somos del mundo, ¿verdad? Pero vamos de paso por este mundo a nuestra patria celestial. Por eso, ciertamente, todo lo que nos ocurre está dentro de ese itinerario del pacto. Y tenemos que estar, para no ser engañados, para poder disfrutar de esa oración de los peregrinos que aparece a lo largo de toda la historia de la Iglesia. ¿Cómo oraban los peregrinos? ¿Cómo oraba David? ¿Cómo tenemos que orar nosotros? 24 horas. Hay que estar orando delante de Dios. 24 horas, no con mi título personal, no con títulos propios, no con motivos de oración solo pensados o centrados en mí. No, delante de Dios, pudiendo pensar en Dios, en la gracia que nos ha dado a través de Cristo. Eso es oración, solo pensar en Dios. Y eso lo podemos hacer 24 horas, ¿verdad? Yendo, caminando por la calle, en el autobús, yendo en el carro, podemos estar 24 horas de una manera muy cómoda, pensando en Dios, alabando a Dios. Y ciertamente eso es lo que hacía David, 24 horas. Por eso disfrutaba ese poder espiritual. Tenemos que estar orando 24 horas con todo lo que vemos, ¿verdad? Con las cosas que vemos. Eso es un tema para orar. Con todo lo que escuchamos, ¿verdad? A veces escuchamos cosas, pues hay que orar, poner todas esas cosas en oración. Con lo que hablamos, tiene que ser también un tema de oración. Incluso podemos hasta estar respirando profundamente, concentrados en Dios, y estar en ese tiempo también pudiendo orar 24 horas. Así oraban esos peregrinos que Dios utilizó en cada época. Así oraban los remanentes en cada época. Y aunque eran débiles, con ese poder, con ese secreto espiritual, Dios los levantó, los utilizó grandemente para bloquear los desastres de su época. Eso es lo que el Señor quiere que estemos disfrutando. Cada día que puedan restaurar esa oración de 24 horas, lo que vemos, que estemos orando por lo que vemos, por lo que escuchamos. A veces vienen cosas, palabras que no son realmente palabras de Dios, ¿verdad? Por eso hay que orar, para que no se graben, no enraícen y lleguen a ser nuestra naturaleza. Hay que poner esos comentarios o palabras en oración. También lo que hablamos, hay que orar. Y hasta tener ese tiempo tan precioso donde podemos incluso hacer
respiración profunda delante de Dios, meditación santa, para poder estar orando, recibiendo esa fuerza espiritual que cuando restauramos ese culto correcto vamos a poder disfrutar en nuestras vidas. Esto es lo que hizo David. Por eso él en todo tiempo estaba gozoso, ¿verdad? El gozo es un fruto del Espíritu. La felicidad es algo que depende de las cosas físicas, de las circunstancias, ¿verdad? Si va o si salen las cosas como me gusta, estoy feliz. Pero si no, estoy triste. Pues no es así. 24 horas, si restauramos ese culto correcto como David, podremos tener ese gozo 24 horas. ¿Por qué? Porque disfrutaremos de que Dios vivo está con nosotros. Por eso, en primer lugar, David tenía esa oración que disfrutaban los peregrinos. Por eso, a través de esa oración, David pudo obtener el poder de Dios. Nosotros, por gracia de Dios, ya somos hijos de Dios, a través de la obra suficiente y perfecta de Jesús el Cristo en la cruz. Al creer en Él, al recibirlo en nuestros corazones, ya somos hijos de Dios, y eso es algo eterno. Pero en nuestro caminar diario, tenemos que estar gozando, restaurando ese culto verdadero, esa oración verdadera, para obtener el poder. ¿Por qué? Porque sin el poder de Dios, somos engañados continuamente. Estamos mirando todo físicamente y nos desanimamos. Por eso el Señor nos habla claramente que nos iba a dar el poder, el Espíritu Santo que ya mora en nosotros para ser testigos. Pablo dice en Efesios 5:18 que seamos llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que David podía experimentar. La manera de experimentarlo es restaurar esas 24 horas de culto correcto, de oración. A través de eso vamos a tener esa plenitud del Espíritu Santo. David, haciendo esa oración delante de Dios, él pudo restaurar realmente la imagen de Dios. En Génesis 1:27 dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fuimos creados seres espirituales para poder tener relación con Dios. Por eso, como hijos de Dios, a través de Cristo, cuando estamos restaurando esa oración correcta, restauramos la imagen de Dios. Eso experimentó realmente David también. El Espíritu revive, cobra fuerza. Y el Señor, en Génesis 2:7, dice que sopló aliento de vida y realmente fuimos seres vivientes, nos dio el Espíritu. Pues bien, cuando restauramos ese culto correcto, esa oración 24 horas también revive, cobra fuerza nuestro espíritu, y de esa manera experimentamos el poder de la vida para tener victoria realmente cada día a través de nuestras vidas. Por eso, ¿cómo oraba este remanente David? Dice en el Salmo 5:3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es un salmo de David. Él de mañana dice que ya alababa, daba gracias a Dios. Estaba presentando su vida, todo lo que tenía, todo lo que era delante de Dios cada día, esperando realmente, recibiendo la guía, poniendo ese día delante del Señor. Y tenemos que estar restaurando ese tiempo cada mañana. Es una bendición. ¿Por qué? Porque por la mañana, cuando nos levantamos, somos como vasos vacíos, ¿verdad? Hay que llenarlo, hay que llenarse de algo. Y si no nos llenamos de Cristo, nos vamos a llenar de cosas incorrectas que no nos van a llenar realmente, no nos van a satisfacer, no nos van a permitir disfrutar de esa bendición que solo podemos encontrar en Cristo. Por eso lo más importante que hacía David de mañana era esa oración delante de Dios, esa oración de gratitud, meditando la palabra, recibiendo esa fuerza espiritual. Pero no solo por la mañana. Salmo 17:3: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has visitado de noche, dice. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacía por la noche que le visitó el Señor?
estaba orando, también por la noche. No solo de mañana, David también por la noche tenía ese tiempo tan precioso antes de dormir para poder darle gracias a Dios, para poder meditar su palabra, para poder agradecerle todas las respuestas que Dios le había dado durante el día. Y está comprobado que 20 minutos antes de dormir es muy importante en qué estamos pensando, en qué nos estamos concentrando. Y realmente lo más importante para poder estar restaurando nuestro estado espiritual es que antes de dormir, en vez de estar con el teléfono, viendo el Facebook y todas esas cosas, que podamos estar teniendo un tiempo meditando la palabra. Si estamos meditando la palabra, orando, y después vamos a descansar, va a cambiar totalmente nuestro estado espiritual, incluso nuestro sueño, nuestro descanso. Yo recuerdo perfectamente un hermano que dice que no podía dormir bien, que siempre tenía pesadillas, y le compartí que antes de dormir, que empezara a leer la Biblia en voz alta, a meditar, que orara, y después directamente que durmiera y conciliaba el sueño perfectamente. Porque es muy importante realmente que estemos teniendo ese tiempo de concentración antes de descansar. Ahí cambia totalmente. Podemos tener esa paz, ¿verdad? David, no solo por la mañana, no solo por la tarde, también todo el tiempo. Por eso él pudo decir en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y él sabía que Dios es su pastor. Él lo guiaba durante todo el día, lo llevaba a esos lugares de pastos, a esas aguas delicadas, a esas aguas fresquitas, bien claras, como Dios le iba guiando durante todo el día. Por eso él oraba esas 24 horas, por la mañana, antes de dormir, pero durante todo el día, David estaba delante de Dios, haciendo esa oración 24 horas, con lo que veía, con lo que escuchaba, con lo que hablaba, todo estaba convirtiéndolo en una oración delante de Dios. Y Dios, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, ¿verdad? 24 horas, por gracia de Dios, Él está con nosotros. Y no hay nada más precioso, más feliz. Solo en Cristo nos podemos sentir verdaderamente satisfechos. Solo en Él podemos recibir la vida, la fuerza, el poder. Por eso hay que estar conectados 24 horas a través de ese culto correcto, esa oración 24 horas para cambiar nuestro estado espiritual. Y eso es lo que pudo estar experimentando David. Una vez cambió su estado espiritual, él también sabía que estaba dentro del itinerario del pacto, y él oraba dentro del itinerario del pacto. ¿Qué es eso? Dentro de Cristo estamos en el pacto de Dios, y Él nos guía para la evangelización mundial. Por eso cuando estamos dentro del pacto de Cristo es como si montamos en un tren, ¿verdad? El tren tiene su camino, tiene sus estaciones, antes de llegar al destino. Y así es. El pacto del Evangelio, cuando estamos dentro del pacto de Cristo, enfocados en la evangelización mundial, cada uno de una manera que Dios tiene preparada y que tenemos que descubrir en oración, la manera de Dios para David era que lo iba a levantar como rey, ¿verdad? Entonces, en ese camino es como un viaje, como si vamos en el tren, Dios nos va guiando. Él está gobernando el tren y nosotros estamos dentro, ¿verdad? Por eso no hay que estar afanándose, no, Dios nos va a llevar por su gracia al destino, no se va a equivocar. A veces girará a la izquierda, parece que se ha equivocado. No, Dios es perfecto. Dentro del pacto, Él siempre cumple su pacto. Y tenemos que tener esa seguridad de que estamos en ese itinerario, en ese viaje del pacto. Para ello es muy importante, como David, que tengamos esa fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque dentro de ese viaje del pacto, a veces hay dificultades, a veces hay problemas, pero todo eso, Dios que es soberano, lo permite para llevarnos allí, a ese destino perfecto. Pero si no oramos, somos engañados, ¿verdad? Y cuando viene un problema nos quejamos, pero resulta que no es un problema,
es algo que Dios da para bendecirnos, pero al no tener fuerza espiritual, nos quejamos y Satanás nos engaña. Por eso, si estamos orando 24 horas, no vamos a ser engañados. Teniendo ese estado espiritual que David tenía, él sabía que toda su vida ya estaba dentro del itinerario del pacto hasta llegar a ser rey. Por eso, él oraba 24 horas. Y todos los incidentes, todos los problemas, todos los lugares donde estaba, eran para cumplir ese pacto, eran dentro de ese viaje del pacto. Por ejemplo, vemos como David lo intentó, Saúl le lanzó la lanza 2 veces. Lo quería matar con su lanza. Pero eso también, él oraba, David, y pudo librar la vida. Incluso eso también Dios lo permitió con un propósito. Después, Saúl envió a sus soldados allí a su casa para matarlo. Tuvo que salir por la ventana. Pero a través de eso, ¿qué haría David? Orar, ¿verdad? Orando para ver qué es lo que Dios quería hacer en esos acontecimientos. Y él pudo librar la vida. Después estuvo en una cueva en Engadi. Y allí ciertamente vemos que fue puesto en sus manos Saúl. Estaba allí durmiendo, lo podían haber matado. Pero, ¿qué hizo David? Él que oraba, que no hacía las cosas conforme a su plan, su deseo, sino que sabía que Dios le estaba guiando, él no puso su mano sobre el ungido de Jehová. Tenía ese estado espiritual donde estaba tranquilo, sabía que Dios lo iba a levantar como rey, no tenía que hacerlo él mismo, sino que Dios hace la obra. Por eso tenía un corazón para perdonar, para salvar a Saúl. Más tarde tuvo que ir a esa montaña, a ese collado en Aquila, pero allí también vemos cómo Dios lo salvó. Pero en ese tiempo, ¿qué haría? En esa dificultad, David orando. Él sabía que estaba dentro del viaje del pacto. No le podía pasar nada, iba a ser rey. Por eso en ese tiempo él oraba para recibir la guía. Y nosotros de la misma manera somos remanentes. Estamos dentro del pacto de Cristo. Solo tenemos que estar restaurando ese culto correcto, esa oración como David, para en todas las circunstancias que acontezcan no ser engañados, poder ver realmente el plan, el propósito que Dios tiene. Llegó un momento que David se marchó a territorio filisteo, pero lo reconocieron. Este es el que mató a Goliat. ¿Y qué hizo? Se hizo el loco. Se hizo como si estuviera loco para poder librarse. Pero hasta eso realmente fue algo que Dios utilizó para su vida. Él pudo orar, pudo realmente librarse de la muerte. Por eso no tenemos que ser engañados. Si estamos restaurando ese verdadero culto, esa oración, descubriendo el pacto absoluto de Dios para nuestras vidas, orando 24 horas, nos daremos cuenta que ya estamos dentro de ese itinerario del pacto, de ese viaje del pacto. Y lo hemos compartido algunas veces, ¿verdad? Si estoy dentro de un tren, pues a veces puede llover, incluso granizar o haber hasta truenos. Pero dentro del tren no nos toca. Lo podemos ver por la ventana y decir, wow, cómo graniza, ¿no? Wow, qué viento más fuerte, pero estamos dentro del tren, no nos toca. Estamos dentro del pacto. El Señor nos guarda, nos protege y nos guía para no ser engañados, para disfrutar en ese viaje. Hay que restaurar esa oración, la oración del peregrino, la oración que hacía David delante de Dios cada día. 24 horas orando por todos los acontecimientos, por todas las situaciones, porque todo eso Dios lo utiliza para bien. Hay un plan, un propósito, aunque al principio no lo veamos. Por eso él, al orar, disfrutó de la bendición del trono celestial. Y si tenemos realmente ese estado espiritual, y si estamos orando 24 horas, vamos a ver la bendición del trono celestial en todo acontecimiento que esté aconteciéndonos. Se levantaron respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. Y en todo momento la luz del Evangelio alumbró a través de la vida de David. ¿A dónde? Hasta las 237 naciones. Y esas son las respuestas que vamos a poder disfrutar en nuestras vidas.
Cuando David estaba en territorio filisteo, dice que se fue a merodear y al volver, pues habían venido los amalecitas, habían arrasado su pueblo, habían robado todas las cosas, hasta sus familias. Era un momento bien difícil, pero David, al regresar, pues incluso sus soldados, que habían perdido también la familia, su riqueza, estaban enojados con David, incluso hablaban de apedrearlo. ¿Qué es lo que hizo David? Él hacía lo que solía hacer antes, lo que hacía cada día, no hacía nada especial. Él se puso el efod, significa que buscó al Señor, se puso delante de Dios. Y allí, en esa oración de delante de Dios, cuando de verdad podemos salir de toda preocupación, de toda ansiedad y de verdad centrarnos en Dios, al orar, ahí tenía una relación tan profunda con el Señor que el Señor le habló: Señor, voy tras ellos. Humanamente hubiéramos salido todos corriendo, ¿verdad? Pero no, David, en ese momento de máxima crisis, él se puso de rodillas delante de Dios y oró: Señor, ¿qué quieres que haga? Ese era el corazón de David, ese era el nivel espiritual de David. Eso no fue de repente. No es que se le ocurrió en ese momento, no. Eso es que él lo hacía cada día. Era algo que ya era un hábito, una manera de vivir. Por eso, cuando viene una crisis, si uno lo hace cada día, en ese momento puede realmente estar tranquilo, orar, porque tiene esa profundidad, esa relación con Dios. Es una persona llena del Espíritu Santo. Y esa es la manera de Dios. Tenemos que restaurar esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo. Por eso David oró, Dios le guió: persíguelos. Y fue allí. Hubo 200 de los 400 que le acompañaron que estaban cansados, los dejó ahí y siguió. Y por el camino dice que vio un siervo, una persona se estaba muriendo, un siervo egipcio que era de los amalecitas. Y fíjese el corazón de David. Lo normal, que si hubiéramos salido a liberar a nuestros hijos, a nuestra mujer, no hubiéramos parado, ¿verdad? Hubiéramos ido de frente y bueno, si ese está ahí, pues bueno, tenemos que salvar a nuestra familia. Es lo que hubiéramos hecho. Pero no, David paró. Aunque estaba apresurado, él paró. ¿Para qué paró? Para salvar a ese hombre. Era un esclavo. Se estaba muriendo, pero él paró y le dio alimento, le dio agua. Eso habla del corazón de David. Una persona llena del Espíritu Santo, con amor, con misericordia, que recibía perfectamente la guía de Dios. Y fíjense cómo esa persona, que no parecía importante, justamente era un esclavo de los amalecitas, y les dijo, fue la manera que Dios utilizó para guiarles, indicarles el camino, el lugar donde estaban los amalecitas con sus familiares. Por eso recibieron la guía y pudieron rescatar, incluso vencer los amalecitas y recuperar todas las riquezas que le habían robado. Por eso ciertamente todo acontecimiento, toda dificultad, si tenemos ese poder espiritual, vamos a ver que en verdad, como dice la palabra en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. La palabra siempre se cumple, es la verdad. Lo más importante es nuestro estado espiritual, porque si no tenemos fuerza espiritual, no lo vemos, nos quejamos, nos desanimamos, y ahí Satanás obra a través de la incredulidad. Por eso, dentro de Cristo, somos ya hijos de Dios. Ya ciertamente Dios tiene un plan con nuestras vidas, un plan absoluto. Tenemos que restaurar lo más importante, ese culto personal cada día correctamente, esa oración 24 horas, no como algo religioso, un esfuerzo. Es como respirar, nuestro respirar espiritual. Si no respiramos físicamente, ¿qué ocurre? Después de ponernos morados nos morimos, ¿verdad? Pues es más importante todavía la respiración espiritual, la fuerza espiritual. Fuimos creados para tener culto con Dios 24 horas, para glorificar a Dios. Y David lo disfrutaba, porque no es una carga, es el momento más feliz, es el tiempo de la verdadera paz,
es el momento de la verdadera felicidad, donde podemos obtener el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, para proclamar el Evangelio. Para eso Dios nos da el poder, para proclamar que Jesús es el Cristo. Y ciertamente David, él oraba y podía disfrutar sin importar el acontecimiento, la dificultad. Él podía ver cómo en todo Dios tenía un plan. Y llegó el horario que Dios cumplió ese plan absoluto en su vida. Él se levantó como ese rey. Dios lo había dicho y Dios siempre lo cumple. Por eso también él oró por su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Si fuéramos sinceros, pues serían igual objetivos físicos, personales, ¿verdad? Que no es que sean malos. Pero David no. David tenía el objetivo que Dios había puesto en su corazón. ¿Cuál era? Levantar una iglesia, un templo. Ese era su corazón. ¿Por qué? Para a través de la iglesia estar transmitiendo ese evangelio que es poder de Dios para salvación, generación tras generación. Eso es lo que tenía en su corazón David, que Dios había puesto. ¿Por qué? Porque él disfrutaba de esa oración 24 horas. Por eso tenemos que orar para encontrar esa dirección que Dios tiene para nuestras vidas, para ser utilizados y que este evangelio tan precioso pueda llegar principalmente a nuestros hijos. Esos son los mayores discípulos que Dios nos ha dado. ¿Por qué Dios nos ha dado los hijos? No son nuestros realmente, son de Dios. ¿Por qué nos lo ha dado? Para que enseñemos matemáticas, por supuesto, literatura, ciencia, a jugar al fútbol. Por supuesto que sí. Eso está muy bien, pero principalmente es para traspasar el pacto de Jesús el Cristo, para grabar, enraizar, para que tengan la naturaleza del Evangelio, para que puedan gozar esa oración 24 horas, como David. Eso es lo más importante que tenemos que dar. Es lo que Dios anhela, que estemos dando este precioso Evangelio a las siguientes generaciones. Porque realmente nuestros hijos, los jóvenes, están 24 horas escuchando mentiras, 24 horas a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Muchas de esas cosas son mentiras y muchas contrarias a la palabra de Dios, escuchándola en el colegio, escuchándola con los amigos, escuchando mentiras a través de las redes sociales, continuamente. Por eso, no solo es el domingo en la iglesia, que es importantísimo, ¿verdad? Es sobre todo cada día. Cada día tenemos que tener ese tiempo para compartir el Evangelio a esos discípulos que Dios nos ha dado, transmitiéndoles claramente que Jesús es el Cristo, que solo a través de Cristo tenemos la vida, enseñándoles esa oración, ese culto correcto. Cada día tienen que restaurar ese culto familiar en sus casas. Cada día es una grandísima bendición. Haciendo juntos también esa oración delante de Dios para ser llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo obre con poder en cada lugar que estamos. Si estamos restaurando eso va a cambiar totalmente nuestras familias. Por eso David, él realmente, orando por el futuro, él tuvo esas respuestas que nunca antes y nunca después, respuestas sin precedente. Todo lo que le ocurría a David era una bendición personal para él, todo. Y si estamos dentro del pacto de Cristo, disfrutando 24 horas todo lo que nos ocurra, aunque parece malo, todo va a ser bendición para nuestras vidas. David fue utilizado para derrotar a los filisteos. Nadie hasta ese momento había derrotado a los filisteos. Realmente Dios lo hizo a través de él. Pudo engrandecer el reino grandemente. ¿Por qué? ¿Cuál era el secreto? El culto correcto, la oración 24 horas. Él estaba alineado totalmente al plan absoluto de Dios, a la evangelización mundial. Y también David pudo por primera vez preparar todos los materiales para construir la iglesia, el templo, que fue construido por su hijo Salomón. Pero él preparó todo, con todo su corazón, porque él sabía la importancia de la iglesia. No un lugar como
si fuera un club, ¿no? No es eso. Es el lugar para estar predicando 24 horas el Evangelio, el reino de Dios, la llenura del Espíritu Santo, para poder transmitir ese Evangelio a nuestros hijos, para hacer el evangelismo, las misiones. Eso es la función principal de la Iglesia del Dios vivo. Por eso David realmente pudo obtener esas respuestas y oró de tal manera que Satanás quedó aplastado, como dice en Romanos 16:20, bajo sus pies. La oscuridad fue quebrantada. Por eso cuando realmente David alababa con el arpa, ese espíritu malo de parte de Dios que estaba en el rey Saúl huía. Esa es la autoridad espiritual que disfrutaba David porque era lleno del Espíritu Santo. Y es lo mismo que vamos a poder disfrutar en nuestros campos, en cada lugar que estamos. Por eso que puedan estar mirando al Señor 24 horas como David, que puedan estar delante de Él, orando, recibiendo la fuerza y el poder espiritual, orando para ser testigos en nuestros campos, orando 24 horas con todo lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, que todo lo convirtamos en esa oración. Ciertamente vamos a restaurar la verdadera felicidad, la verdadera agradecimiento y el verdadero poder para ser testigos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos salir de todo culto incorrecto y podamos disfrutar cada día ese culto verdadero. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que podamos restaurar, Señor, esa oración 24 horas, ese culto correcto. Que podamos cada día tener ese tiempo para mirarte solo a ti, para poder estar entregando toda nuestra vida para ti, Señor, en un sacrificio vivo, agradable y perfecto. Señor, que estés dándonos esa plenitud del Espíritu Santo, esa fuerza espiritual para que en cada campo que tú nos has puesto, tu reino se establezca, tus obras de salvación se estén levantando. Especialmente que podamos restaurar ese culto familiar también, para que nuestras familias sean transformadas por el Evangelio. Padre, bendice poderosamente cada una de las familias que representamos, que bendigas cada uno de los países hispanos y que levantes a tu Iglesia mundial, que juntos, en unidad, seamos utilizados para que tu Evangelio llegue hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Especialmente que puedan estar orando y restaurando ese culto familiar cada día. Si no lo están disfrutando, realmente es una bendición. No es que tenemos que hacer algo complicado, no, algo muy sencillo. Antes de dormir, júntense y toman de las manos. Pueden hacer una oración, pueden leer la Biblia, pueden cantar una alabanza y orar. Ciertamente, aunque sea un tiempo corto de corazón a Dios, Dios va a obrar poderosamente a través del culto. La oscuridad es quebrantada. El culto tiene gran poder espiritual. Dios mediante, mañana también a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos ese mensaje de sanidad. Les pido que puedan orar para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.